La patria es el ser humano, es la comunidad, es la sociedad que comparte los bienes públicos entre todos. Por lo tanto, al margen de la codicia, de la concentración, de la hiperconcentración, de la disputa, de la competencia salvaje. Es otra concepción de sociedad. Y es esa concepción de sociedad que ilumina este proyecto de integración. Y entonces Evo y Fidel han dado la vuelta, la página, ¿no es cierto?, de la historia. Y podemos estar nosotros al margen de la injerencia. Supe que recientemente usted presentó un libro acá en La Habana, Bolivia Leaks, donde analiza más de 1000 cables sobre la injerencia de mandados desde la Embajada de Estados Unidos en La Paz, y donde analiza toda la injerencia que tuvo el gobierno de Estados Unidos y tiene en el proyecto social de Bolivia. Sí. Bueno, yo te decía que Cuba y Bolivia en realidad somos pueblos que compartimos muchos valores, pero también somos pueblos que somos víctimas de la injerencia. Yo diría que ningún pueblo, ni en América Latina ni en el mundo, ha sufrido más que el pueblo cubano la intervención norteamericana, la injerencia norteamericana, el bloqueo criminal. No se le ha impuesto a ningún pueblo en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia de la humanidad. Ningún pueblo ha sido víctima como lo es el pueblo cubano. Y así como el pueblo cubano es víctima del bloqueo, de la intervención, de la injerencia, de esta guerra brutal que se erige sobre la base de la mentira, la agresión sónica y estas tonteras. Y así como el pueblo cubano es agredido, el pueblo boliviano fue intervenido durante más de un siglo. Y entonces nosotros tenemos en común el ser víctimas del imperio. Y al ser víctimas del imperio estamos doblemente comprometidos, ¿no es cierto?, a luchar contra el imperio. Porque nuestra lucha contra el imperio es una ratificación de nuestra condición soberana, de nuestra voluntad de emancipación, de nuestra necesidad de liberarnos de toda forma de opresión. Es decir, es una lucha común, es una lucha colectiva, y no es una lucha solamente del pueblo cubano y del pueblo boliviano, que tienen historias comunes. Es una lucha de América Latina y del mundo. Y si hoy día estamos viendo, cada minuto que pasa, hay una nueva agresión del imperio contra algún pueblo del mundo. Entonces, no estamos libres bajo ninguna circunstancia de la intervención de la injerencia. Bolivia, insisto, ha sido un país intervenido, como Cuba es hoy un país asediado, bloqueado, ¿no es cierto?, agredido. Y entonces eso tiene que multiplicar nuestra voluntad de lucha. Eso tiene que tensionar nuestra conciencia política. Eso tiene que hacernos más lúcidos para entender de qué tipo de adversario político estamos hablando, de qué dimensión es el adversario político, qué características tiene este adversario político. No es lo mismo el imperio de la década de los 50, no es lo mismo la agresión de Playa Girón, no es lo mismo el operativo Peter Pan, no es lo mismo los intentos de asesinato de Fidel de la década de los 60, los 70, con las nuevas estrategias de agresión de los Estados Unidos que pasan por esto que hablábamos al principio, por esta economía política del despojo. Porque estamos en esto que los especialistas han llamado, estamos en la guerra de la cuarta generación.
información. Y es una guerra que no es visible a los ojos, pero que opera en la subjetividad de la gente. Y eso se desarrolla a través de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de información que no solamente desinforman, que no solamente violan tu privacidad, que no solamente deforman tu capacidad de entender la realidad, ¿no es cierto?, sino que terminan agrediendo al ser humano porque presumen que ese ser humano es casi un idiota por excelencia. Entonces hay toda una política de idiotización de la sociedad, ¿no es cierto?, de enajenación cultural de esa sociedad. Esta construcción de los relatos acerca de que nuestros líderes son malos, de que nosotros como sociedad somos una sociedad inculta, inviable, que nuestros modelos de sociedad no sirven, ¿no es cierto? Este relato acerca de que nuestros proyectos de emancipación son insostenibles y que por lo tanto el gran proyecto que hace sostenible, que es plausible, que es superior, es el proyecto de la supremacía blanca norteamericana, el proyecto del destino manifiesto norteamericano, la superioridad cultural norteamericana, y por lo tanto ante esta superioridad abrumadora, lo único que nos resta a nosotros, ¿no es cierto?, es convertirnos en furgón de cola. Es decir, este despojo de la posibilidad de ser, de pertenecernos a nosotros mismos, de definir nuestro propio futuro, forma parte de los objetivos de la guerra de cuarta generación. Es el despojo subjetivo, cultural de los seres humanos. Mucho más de los cubanos, de los bolivianos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, de los ecuatorianos, que hemos estado cultivando un gran proyecto de liberación nacional, de liberación regional. Embajador, ambos pueblos tenemos un paradigma en común, ¿no?, que es el Che Guevara. Usted en los meses que lleva como embajador en la isla lo percibe, al Che Guevara, esa misma relación que tiene el pueblo boliviano con él y los cubanos. Sí, a ver, es más larga la historia, la narrativa cultural que se ha impuesto sobre el pueblo boliviano respecto a Cuba, ¿no?, que una narrativa de la, digamos, soberana de la revolución cubana. Dicho de otra manera, la capacidad imperial para confundir y deformar la posibilidad de entender la revolución cubana desde las estrategias norteamericanas han sido mucho más exitosas que la posibilidad de entender, de comprender los objetivos, el legado del Che, ¿no? Y ojo, que no es solamente en el caso del Che, de Fidel, de Cuba, sino en nuestra propia narrativa. Es decir, hay un vaciamiento en la propia construcción histórica del ser boliviano por una razón muy simple. Cuanto menos orgullo sientas, cuanto menos autoestima sientas de ti mismo, de tu sociedad, de tu cultura, de tus valores, más posibilidades tienes de ser domesticado, más posibilidades tienes de ser enajenado por otra cultura. Entonces,
hemos sufrido una guerra cultural los últimos 60 años, ¿sí? Y entonces la incomprensión del legado, de la filosofía, de las ideas del Che, tienen que ver con esta guerra cultural que se interpone entre la capacidad de entendimiento del pueblo boliviano respecto al Che. Hay una mediación cultural perversa, ¿no es cierto?, que deforma las ideas, el pensamiento, la lucha del propio Che. Inclusive han llegado a hacernos creer, han llegado a desarrollar toda una campaña de que los bolivianos lo hemos matado al Che, ¿no es cierto? Cuando en realidad quien mató al Che fue la propia CIA. Pero la CIA para blanquearse, ¿no es cierto?, necesita un tercero. Y ese tercero somos los bolivianos, y los bolivianos aparecemos como los asesinos del Che. Y entonces lo que tenemos que tener es esa capacidad de entender estas mediaciones culturales. Hoy día, como nunca, nuevamente, en esta relación Bolivia-Cuba, yo diría que el Che y Fidel y el propio pueblo cubano están logrando colocarse en el lugar correcto de la historia. ¿Sí? Hoy día se entiende al Che, se entiende con una nitidez que antes era casi imposible, porque estaba mediado, había interferencia, había ruido para entender al Che. Hoy día no, hoy día el Che está más claro que nunca. Hoy día la lucha del Che, ¿no es cierto?, tiene no solamente claridad en el pensamiento, es decir, el pensamiento del Che está más claro que nunca, y por lo tanto la lucha del Che está más clara que nunca. Y por lo tanto las razones por las que el Che luchó en Guatemala, en Cuba o en Bolivia, hoy día están más claras que nunca. Entonces, en la medida en que sepamos sobreponernos a esta carga enajenante sobre estos grandes proyectos de emancipación, en esa medida vamos a, por supuesto, a restablecer el lugar correcto para estos grandes hombres que lo único que pretendían era liberar a sus pueblos. Entonces, en ese sentido, la historia juega un papel extraordinario. La reflexión política juega un papel extraordinario. El debate, la discusión, la crítica juega un papel extraordinario en el esclarecimiento de las ideas, de las estrategias, de las campañas, de las decisiones políticas de estos hombres. Por eso es que nunca antes se había hecho en Bolivia un homenaje al Che como se hizo el año pasado, el 8 y el 9 de octubre. Nunca antes se había ocurrido. Eso era inimaginable, que miles de ciudadanos, ¿no es cierto?, se concentren en Valle Grande y le dediquen toda una semana a rendirle homenaje al Che. Jamás había ocurrido eso. Eso es producto, precisamente, ese es uno de los grandes logros, es uno de los grandes avances de la revolución democrática y cultural de Bolivia, ¿no? Es como la expresión de su grado de conciencia política sobre el Che. ¿Sí? Eso 10 años antes era imposible. Era imposible. Hoy día hay romerías a Valle Grande, a la Higuera,
Hoy día el Che late en el pecho de los jóvenes, el Che está presente en los discursos de los dirigentes, el pensamiento del Che hoy día circula en los movimientos sociales, cada día hay más pancartas, hay más fotos, hay más frases, hay más recuperación de la memoria del Che. ¿Por qué? Porque hoy día hay más claridad política en nuestros dirigentes, porque hoy día estamos en un momento distinto, estamos en una lucha brutal contra, estamos en una nueva fase, pero estamos en un momento, una lucha brutal contra la agresión imperial, que insisto, en la década de los 50, en la década de los 60, los grandes medios de comunicación, los grandes medios hegemónicos instalaban para un público razonable, seguramente, ¿no es cierto?, un determinado relato. Hoy día, la tecnología, junto a los grandes medios hegemónicos, instala un relato de desmontaje. Hace 40 años era un relato, ¿no es cierto?, de distorsión. Pero fíjate que el denominador común sigue siendo la mentira. Hoy día la economía política de la agresión cultural pasa por la mentira, por la deformación de la realidad, pasa por la manipulación de la conciencia y la capacidad de entendimiento de la gente. Pero 13 años después, Evo tiene una popularidad altísima. ¿Qué retos usted le ve al gobierno de cara al 2020 en estos próximos años? Mira, en el caso de Evo se ha producido un fenómeno, se ha universalizado el liderazgo de Evo. Evo es un ciudadano universal. Nunca antes Bolivia había sido conocida por gran parte de la sociedad universal como lo es hoy. ¿Por qué? ¿Por qué Evo hoy día es sinónimo de Bolivia, Bolivia es sinónimo de Evo? ¿Por qué esta ecuación indisoluble entre Evo y el nuevo Estado plurinacional de Bolivia? Precisamente por la extraordinaria capacidad de transformar una sociedad en democracia. Era impensable tocar el patrimonio de la oligarquía boliviana en un régimen democrático, y Evo hizo eso. Tuvo la osadía y la proeza de limitar el poder a la oligarquía y de impedir la hiperconcentración de la riqueza en pocas manos. Y lo que hizo Evo fue el milagro de la redistribución de la riqueza del pueblo boliviano entre todos los bolivianos, a partir de un conjunto de políticas. Una de ellas, la matriz de esta política, es la nacionalización. No se puede entender ni a Evo, ni el milagro económico boliviano, ni la construcción del Estado plurinacional de Bolivia sin comprender la profundidad de la nacionalización, del programa de la nacionalización. Y nacionalizamos la energía, los hidrocarburos, las carreteras, nacionalizamos todo. Entonces, Evo es conocido por sus grandes políticas, por sus políticas sociales. Y las políticas sociales son políticas derivadas de la nacionalización. La nacionalización que produce un excedente, pero que no es un excedente que no enriquece a una clase política, aunque eso se trata de hacer entender, y tampoco contribuye a la acumulación del capital financiero internacional. Es un excedente que se redistribuye en política social, en atención de salud a las mujeres embarazadas, en bonos para los niños, para las personas de la tercera edad,
en accesibilidad a los servicios públicos, en gratuidad de los servicios públicos, en subvenciones educativas. Es decir, es la riqueza que vuelve a las manos del pueblo. Esa admiración que los bolivianos tienen hoy de Fidel, ¿usted la percibe que los cubanos la tienen de Evo? Porque sí, yo desde mi perspectiva de cubano la veo, pero bueno, usted es el embajador de Bolivia en Cuba, ¿lo percibe en el pueblo cubano? Sí, yo creo que Fidel es una religión. No, yo digo en el caso del pueblo cubano admirar a él. Sí, y lo que yo veo es, así como, digamos, el pueblo cubano siente una admiración extraordinaria por Fidel, el pueblo cubano siente una gran admiración por él. Entonces, hoy día ha cambiado, fíjate, el cambio que se ha producido, el cambio cultural que se ha producido en el pueblo cubano, que no es poca cosa. Hace 10 años, cuando tú pronunciabas la palabra Bolivia, se asociaba al asesinato del Che. ¿Sí? Hoy día cuando dices Bolivia, hablas de Evo. ¿No? Por eso esta ecuación Evo-Bolivia. Y fíjate que hemos superado esa relación perniciosa entre Bolivia y el asesinato del Che. Esa es una transformación cultural. Fíjate que la revolución boliviana produjo esta transformación cultural en Cuba, que es la concepción, los jóvenes, hablo con los jóvenes acá, hablo con las personas mayores, hablo con académicos o con diplomáticos. Entonces hay un reconocimiento al liderazgo, al trabajo, a este carisma tan particular. Pero yo creo que el racismo también nos juega una mala pasada. No pocos te dicen, la condición indígena de Evo cuando hablan de Evo. Te dice, sí, en Bolivia los éxitos económicos, sí. Pero todavía no se produce este reconocimiento, es que Evo, desde su condición indígena, ha sido capaz de forjar este gran proyecto de liderazgo. Es decir, hay como una especie, digamos, de interpretación más como implícita, ¿no?, en esto. Evo es el gran indígena que, sin haber llegado a la universidad, después de haber terminado con dificultad la secundaria, sin haber pasado por un instituto, que no sea el sindicato, que no sea una federación, que no sea su gremio. Fíjate que Evo ha hecho el milagro de transformar una república colonial en un estado plurinacional, sin muertos, sin violencia, sin guerra civil, y ojo, contra la resistencia de la oligarquía y contra la agresión del imperio. Evo se ha batido en 2 campos de batalla al mismo tiempo, contra esta resistencia oligárquica, burguesa, antinacional, contra las grandes empresas transnacionales que estaban acostumbradas al saqueo del país, contra esta cultura colonial de la Iglesia Católica, racista, discriminadora, contra el racismo de las élites bolivianas y de las élites regionales. Los campos de batalla en los que Evo ha librado las mayores victorias están todavía por escribirse. ¿Cuánta agresividad se ha desarrollado, se ha desplegado para tratar de contener el proyecto del Estado plurinacional? Yo te diría, tanta como se ha tratado como se ha desarrollado contra Cuba. Por eso somos pueblos hermanos, por eso tenemos cosas comunes. Pero él sigue fiel a la lealtad del pueblo boliviano y a ese principio que leí una vez que decía
no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Sí. Que es un principio ancestral sobre el que dicen que Evo también basa su proyecto. Sí. No podríamos entender, digamos, la transformación del Estado colonial en un Estado plurinacional si no entendemos el legado cultural de los pueblos indígenas. Es decir, el soporte, digamos, cultural de la revolución democrática en Bolivia es el legado indígena. Y este es un legado que tiene que ver exactamente con esta trilogía quechua-aymara. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, ¿no? Y Evo eso cultiva con una disciplina, yo diría, inquebrantable todos los días. Es el hombre que más trabaja en Bolivia. Es el hombre que nunca deja nada de decirse que no le diga su conciencia, ¿no? Y Evo es un hombre honesto, inquebrantable, ¿ah? de una honestidad, digamos, ¿no es cierto?, proverbial. Entonces, por eso es el reconocimiento. Pero también no podríamos entender el Estado plurinacional sin este soporte político de los movimientos sociales. ¿Quién hace posible la articulación, la unidad? Que es una confederación de movimientos sociales, que no es poca cosa, porque siempre hemos estado divididos. Evo construyó un tejido, tejió la unidad de los movimientos sociales, de los sindicatos, de textileros, de los obreros de la construcción, unió a los campesinos, a los pueblos indígenas del oriente, del occidente, se encargó de unir a las mujeres, de incorporarlas a las mujeres para darles el lugar justo que les corresponde en la construcción de este gran proyecto. Es un reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad, ¿no es cierto?, bajo esta gran consigna de la unidad de la diversidad. Entonces, ¿quién podría haber hecho eso? Solamente alguien que vivió desde lo más profundo de la pobreza, de la marginalidad, de la inaccesibilidad de los servicios básicos. Evo es un sobreviviente de su familia, no sé de cuántos hermanos, él y 2 hermanos sobrevivieron, no sé de cuántos, ¿sí? Entonces, por eso, entender la revolución democrática y cultural a partir de su legado cultural, ético-filosófico, que está resumido en el vivir bien, no en una filosofía de la acumulación. El vivir bien en realidad es una especie de socialismo a lo andino amazónico, para decirlo brevemente. El vivir bien es eso, es un socialismo andino amazónico. Es la posibilidad de convivencia, ¿ah?, sin supremacía de ninguna naturaleza. Comunidad, comunión, distribución de bienes públicos. Eso es el vivir bien. Pero el vivir bien con el denominador de reconocer nuestros valores culturales, nuestro idioma, nuestra música, nuestras costumbres, ¿no es cierto?, ancestrales. Es ese pasado que te permite cultivar el presente, cultivar el futuro. Y de nuestras culturas, ¿qué es lo que más le gusta a usted? Acá, en Cuba. En Cuba. ¿Qué es lo que más disfruta? Y en su persona estoy viendo a los bolivianos. ¿Qué es lo que más le gusta del pueblo cubano? Lo que yo disfruto mucho es de su revolución cultural, de la posibilidad de que un niño
se convierta en un genio pintor, de la posibilidad de que una niña se convierta en una científica de la medicina, de la posibilidad de que un obrero disfrute de los derechos que debiera disfrutar cualquier obrero en el mundo. Sí, disfruto mucho de esta revolución cultural, de la posibilidad de que la cultura es un bien público sin frontera. Y que puedas convertir un pequeño parque en un espacio de integración generacional, étnico-cultural, político, cívico. Me encanta, estoy disfrutando mucho. Dos, yo creo que forma parte de la misma dimensión de esta revolución cultural, que tiene que ver con la historia viva, es decir, la historia que te habla todos los días, la historia que te interpela todos los días, la historia que te revela todos los días la identidad cubana. Es una identidad que está fuertemente enraizada en su historia. Es una apropiación, es una identidad que se apropia de la historia, y es una historia que despliega identidad. Algo que pocas veces uno puede ver en la sociedad, lo cual se traduce en la unidad del pueblo. Tampoco te puedo decir que es una unidad per se, que por supuesto hay diferencias, por supuesto hay crítica, por supuesto me imagino que hay gente que no comparte, es parte de la vida, ¿no? Cuba no es el proyecto de la tiranía cultural que persigue el imperio, ¿no es cierto?, que pretende borrarnos el rostro a todos para convertirnos en consumidores. Este es un pueblo de ciudadanos, es un pueblo de revolucionarios, es un pueblo de hombres y mujeres que preservan su identidad, que preservan su cultura, que preservan sus valores. Me conmueve la revolución cultural, y yo creo que es como el soporte, ¿no es cierto?, de la revolución del socialismo cubano. Aquí hay hay como una suerte de una cultura cubana que exalta proporcionalmente su identidad. No es una cultura cubana que desborda su identidad para convertir esa identidad en chauvinismo. ¿Sí? Me llama la atención ese tipo de fenómenos, pero tengo que estudiar más, tengo que conocer más, si no, pues, me equivoco. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo y por haber accedido a nuestra entrevista. No, muy larga, larga, ¿no? Vas a tener que trabajar 3 días para editar. Voy a darme cita con las chicas. Realmente tengo